del mismo dentro de un sistema de cómputo. Bueno, la BIOS es un software que reside un chip instalado en la tarjeta madre de la PC que realiza sus tareas apenas presionemos el botón del equipo de encendido del mismo dentro de un sistema de cómputo. Bueno, la BIOS es un software que reside un chip instalado en la tarjeta madre de la PC que realiza sus tareas apenas presionemos el botón del equipo de encendido. Bueno, también les voy a hablar un poco sobre lo que vienen siendo las características de los BIOS de expansión. Bueno, la primera es que la primera línea del menú de configuraciones estándar grabadas en la CMOS. A través de este menú puedes, por ejemplo, configurar la fecha y hora de tu equipo. O sea que si tú tienes la fecha y la hora mala de tu computadora, entonces dice que con las configuraciones estándar grabadas en la CMOS, puedes cambiar la hora y la fecha de lo que viene siendo de tu máquina. La segunda es en el menú de configuraciones avanzadas de la BIOS. Puedes, por ejemplo, escoger si al encender el ordenador se lleva a cabo una autocomprobación rápida y profunda. La otra es el siguiente menú de configuraciones avanzadas del chipset. A través de él podrás, entre otras cosas, determinar la velocidad que se puede acceder a la RAM. Se puede decir que hablamos de él con mayor profundidad, más que también el propósito fundamental de la BIOS es iniciar y probar el hardware del sistema que carga un gestor de arranque o un sistema operativo desde un dispositivo de almacenamiento, de datos. Además, el BIOS provee una capa de abstracción del hardware, por ejemplo, que consiste en una vía para que los programas y aplicaciones y los sistemas operativos interactúen con el teclado y el monitor y otros dispositivos de entrada y salida. Las variaciones que ocurren en el hardware del sistema quedan ocultos por el BIOS, ya que los programas usan servicios de BIOS en un lugar de acceder directamente al hardware. Hola a todos, yo les voy a hablar acerca de las partes de los BIOS y de los tipos de BIOS. Pero primero les voy a dar un concepto de lo que es BIOS y qué significa la sigla BIOS. El concepto es un chip cuyo propósito consiste en posibilitar el inicio de una computadora sin que sea necesario el uso de dispositivos externos. La palabra BIOS significa Basic Input Output System, que en español quiere decir sistema básico de entradas y salidas. Ahora bien, les voy a hablar de los tipos de BIOS, que el primero es el ROM, que es
ROM, que significa Read Only Memory, que en español quiere decir leer solo memoria. Esta clase de BIOS puede ser grabados únicamente cuando se configura el chip, o sea, cuando recién se está creando el chip, solo puede ser grabado de esa manera. Porque hay otros tipos de BIOS que pueden ser regrabables. Al definirse como una memoria no volátil, porque es una memoria no volátil, los datos contenidos en ella son susceptibles a alteraciones. Por ejemplo, si el sistema se apaga, la máquina, la información que había en la máquina no se va a borrar gracias a este tipo de BIOS, que es el Read Only Memory, que solo leer, ¿verdad? Este tipo, ¿verdad?, de BIOS, como les dije, como consecuencia de apagarse el sistema, la información no se perderá ni estará sujeto al correcto funcionamiento del disco. Ahora les voy a hablar de la segunda, que es el EPROM, que significa Erasable Programmable Read Only Memory. Este tipo de memoria, conjunto con el EEPROM, son de carácter regrabable, a diferencia del primero, que no se puede grabar. Se puede programar a partir de impulsos eléctricos. El contenido de esta es removible por medio de su exposición a luces ultravioletas. Como les dije, ¿verdad? Esta es diferente. Esta se puede reprogramar, puede ser regrabable, no como la BIOS, que es solamente al momento de crearse el chip. Ahora les voy a hablar acerca de lo que es la Flash BIOS. La Flash BIOS, que significa que es una de los tipos de BIOS más utilizados. Que este tipo de BIOS es uno de los más utilizados en la actualidad. Si bien, clase de memoria se incluye en la categoría de volátiles, como la primera que les había mencionado. También esta misma cuenta con la capacidad de ser regrabable, como el segundo tipo de BIOS que les había mencionado, sin el empleo de dispositivos de algún borrado, perdón. Estos son tres tipos de BIOS, y existen otros tipos, como por ejemplo el PNP, que significa Plug and Play, que este es aquel que tiene la capacidad de reconocer la manera automática de dispositivos exteriores, o sea, de un hardware, asignándole al mismo aquellos recursos que se consideran necesarios para el funcionamiento del dispositivo. Ahora, esos son los primeros, son los tres principales tipos de BIOS que hay, y el extra que les di, que es el PNP, que más adelante lo voy a mencionar. Ahora les voy a hablar acerca de las partes de los BIOS, que vamos a empezar con la BIOS, el estándar CMOS Futures, que este es el que configura la fecha y la hora de nuestra máquina. Por ejemplo, cuando nuestra máquina se apaga, a veces se configura la que es la hora y fecha automática. Bueno, entonces esta parte del BIOS es la que hace esa función. La otra parte de la BIOS es la Advantage BIOS Futures, que esta configura el orden de arranque de nuestro dispositivo, o sea, las características avanzadas disponibles del CPU y los adaptadores de pantalla principal. Ahora sigue la siguiente parte, que es la tercera, la que es la Integrated
Peripherals, Integrated Peripherals, que este dispositivo es lo que permite es el acceso a otros dispositivos como bien sean SATA, IDE y también lo que son, también puede ser lo que es una USB. Está también la otra función que es el Power Management Setup, que es la configuración de las características de ahorro de energía de nuestra máquina. Y por último voy a dejar la configuración que les había dicho que había mencionado, que es la PNP, pero esta es la PNP PSI Configurations, que esta es la parte de configuración del sistema de PCI y del sistema de Plug and Play que se los había mencionado antes. Gracias por su atención. Ahora los dejo con mi compañera Clarissa. Buenos días, compañeros y maestros. Yo les voy a hablar sobre ranuras de expansión. Una ranura de expansión es un tipo de puerto o un enchufe en una tarjeta madre de la computadora que está permitida a los dispositivos adicionales o tarjetas de la expansión conectadas a la misma y añadir un nuevo sistema, tipo de funcionamiento del equipo. También les voy a hablar una media definición sobre la tarjeta de expansión. Una ranura de expansión es un tipo de puerto o enchufe, una tarjeta madre en una computadora. También que permite a un dispositivo desarrollar adicionales o tarjetas de conectarse de la misma y añadir un nuevo tipo de funcionamientos al equipo. También es un elemento, de decirlo así, y una base de una computadora que permite conectarse a esta tarjeta adicional o de una expansión, la cual suele realizar funciones de control o también tiene un periférico, dispositivos periféricos adicionales tales como monitores, también impresoras o unidades de disco, etc. También son unas ranuras de plástico con conectores eléctricos, slot, donde se introduce las tarjetas de expansión o tarjetas de video, de sonido o de una red. Bueno, compañeros, ahora les voy a hablar sobre unos tipos de ranuras. Algunos tipos de ranuras, los tipos comunes de ranuras de expansión usadas en la comunicación madera son PCI y interconexión permitida de componentes por una conexión gráfica de siglas en inglés, que es AGP. Puerto aceleración gráfica por su regla de inglés y de PCI Express. También los tipos de ranuras de expansión. Este tipo de ranuras fue desarrollada en 1981. Es la ranura de IBM, la empresa encargada de crearla para dar un servicio de bus llamado PC Bus, que el año más tarde pasaría a denominarse de la iBus ISA. Cuando salieron al mercado fue un gran uso de tipo de ranura de expansión. Era un complejo ya que cada tarjeta desarrollada era un conjunto a ella debía ser una gran configuración y desarrollada de un complejo, ya que cada tarjeta tenía conectada, cada una tenía una gran configuración por parte del usuario. Debía hacerse mediante a un hiper o un interruptor manuales sobre la superficie de la tarjeta. Por supuesto, para ya el año de 1993, Intel y Microsoft lanzaron el estándar
y gracias a la tarjeta dejaron de resistir al uso de configuración manual y física. Bueno, también les quería comentar que en la actualidad de la tarjeta suelen ser un tipo PKL, expresa un AGP, como un ejemplo de una tarjeta que ya no se utiliza. Tenemos un tipo de bus y SA. Gracias al avance en la tecnología, la de la USB, la integración del audio, video o en red en la placa base hoy en día casi son menos imprescindibles para tener una PC completamente funcional que está bien desarrollada y configurada ya. Bueno, ahora les voy a hablar un poco más sobre la ranura PKI Express. Es una de las ranuras más conocidas por cualquier usuario informático. Es la evolución de las antiguas PKI que hemos mencionado. Comenzó a usarse a partir del año 2005, sustituyendo paulatinamente el resto de los modelos más reconocidos de los que he mencionado de expansión, como el PKIe por 1, PKIe por 16, PKIe por 4, PKIe por 8 y PKI, que son las más reconocidas que les he mencionado. Bueno, les voy a dar 5 ejemplos sobre algunas tarjetas de expansión. Está la tarjeta gráfica, tarjeta de sonido, tarjeta de sintetización de televisión, y también está la tarjeta módem interno y la tarjeta de red. Yo les voy a hablar de las ventajas y características de la ranura de expansión. Les voy a decir primero las ventajas. La número 1 es que puedes colocar una tarjeta de red inalámbrica y te ahorras cable. La segunda, mejora el rendimiento de los gráficos. La tercera, en las placas bases pequeñas, al tener recursos limitados en una ranura PC1, puedes colocar una placa con más PC1. La tercera, si quieres una mejor calidad en los gráficos de PC, puedes colocar una tarjeta de video. La cuarta, si quieres una tarjeta de sonido mejor que la que ya viene en la placa, se la puedes poner en una ranura de expansión. Esas son las ventajas. Ahora les voy a dar unas características. ¿Qué serían? Están diseñadas para ampliar la cantidad de dispositivos que se pueden conectar del exterior a la computadora. Cuentan con un conector especial en su parte inferior que permite insertarlas en las ranuras de la tarjeta principal. Pueden convivir con los puertos integrados en las tarjetas principales. Esto es todo lo que les iba a decir. Buenas compañeros y compañeras, mi nombre es Francis Edgardo Garza y yo les vengo a hablar el tema que me tocó, que es tarjeta de expansión y tipos de tarjeta de expansión. Como pueden ver aquí, tarjeta de expansión es un tipo de dispositivo con diversos circuitos integrados y sirve para expandir las capacidades de la computadora. ¿Qué quiere decir tarjeta de expansión? Tarjeta de expansión es algo que no está puesto a la tarjeta madre, es decir, motherboard en inglés. Tarjeta de expansión, como les acabo de decir anteriormente, es algo que se puede anclar a la motherboard. Lo más preciso que la motherboard adquiere, es decir, una tarjeta de expansión de memoria RAM, que ya todos la conocemos, que es para almacenar información, dispositivos o cualquier otro tipo de programa. Eso es lo breve que les voy a decir ahorita sobre una tarjeta de expansión. Ahorita vamos a pasar sobre los tipos de tarjetas de expansión, que es una capturadora de televisión. Es el que permite ver a los dispositivos los tipos de TV en el monitor de PC. ¿Qué es una capturadora de televisión? Bueno, aquí tengo un ejemplo de qué es una tarjeta de expansión. Esta es una tarjeta de expansión diferente de algunos de los tipos que les estaré dando a continuación. Pero les vengo a dar un breve ejemplo sobre esto, que es una tarjeta de expansión, que es algo que se puede adherir.
Como pueden ver en la parte de aquí, toda la memoria RAM no tienen. Esto es lo que se puede adherir a la motherboard o tarjeta madre. En una capturadora de televisión, esto viene diseñado, porque todos los televisores lo tienen, es algo lógico porque el nombre lo dice. Es la que nos permite ver los canales de televisión. En sí existe el medio analógico, que es mediante una antena. O también existen los móviles externos, que es mediante los teléfonos o incluso las tablets. O también el medio independiente, que significa que es el Wi-Fi. Entonces, capturadora de televisión en esto viene siendo diferente, porque en la parte de aquí, como pueden ver, tiene conectores, sí, pero también tiene una especie de bufía, una especie de foquito, le podríamos decir. Entonces, ese foquito es el que nos indica que es el que le da función a todo esto, que no permite que se apague. Si se apaga es que se quemó, algo lógico. Pasemos al siguiente, al módem interno. Tarjeta de comunicación con redes externas que se integra en una computadora. Módem interno. Esto fue utilizado básicamente en los años en los años 90 o en los años 50. Y esto fue prácticamente diseñado como vía telefónica. Es decir, también es una placa de estas, o una tarjeta como ustedes lo quieran llamar. Esto se conectaba a la computadora. Entonces aquí usted no conectaba decir redes como Wi-Fi, porque todavía no habían sido inventadas. Estaban en progreso, pero todavía no habían dado el golpe a la luz, como dice. Entonces el módem interno es el que nos viene a dar referencia, que estaba diseñado como vía telefónica. Es decir, usted conectaba una de estas plaquitas que se diseñó en los años 90, podríamos decir. Esta plaquita se conectaba entre medio de la computadora, o el PC, como dicen. Se conectaba entre medio. Entonces usted, el cable que le dan ahora, el cable que había anteriormente, que se daba a los teléfonos, por eso se llama cable vía telefónica. Entonces usted conectaba ese cable, de ahí conectaba ciertos circuitos a esto, y eso es lo que le daba poder compartir a los demás. Mediante el tiempo se fue diseñando el Bluetooth, pero anteriormente, en esos años, lo que se utilizaba era un módem interno. Pasemos ahora a una tarjeta gráfica. Es una tarjeta de expansión de la placa base, se encarga de procesar los datos. Tarjeta gráfica, bueno, como lo dije, cada una de estas, de cada uno de estos ejemplos, lleva una tarjeta. Tarjeta gráfica, ¿cuál es la diferencia? Que la tarjeta gráfica funciona como una ventiladora. Aquí entre medio va una ventiladora, que es la que va dando vueltas. Esto, tarjeta gráfica, es esta ventiladora. Imaginen que está la ventiladora. Esa ventiladora que está aquí, cuando usted procesa una imagen, una información, programas o algún otro dispositivo, ella se encarga de procesar la información hacia la computadora para que la computadora los reconozca. Ahí es cuando funciona la capturadora de televisión. ¿Por qué quiero decir la capturadora de televisión? Porque esta nos ayuda a ver la pantalla completa o a ver la pantalla como ventanita. Para eso, cada una de estas que ustedes pueden ver o que yo les estoy explicando, cada una tiene un funcionamiento que se utilizaba anteriormente y aún se sigue utilizando. Si usted quiere mejorar la computadora o solo quiere ponerle algunas partes para que mejore su velocidad o su almacenamiento, como lo son las memorias RAM. Tarjeta de red. Ahora sí pasemos a la verdadera plaquita esta. Esta es una tarjeta de red, pero es una tarjeta de red alámbrica. Esta tarjeta de red es la que permite que el Wi-Fi o el internet, como ustedes lo quieran llamar, se conecte a una de estas plaquitas. Es decir, estos dos agujeritos que ustedes ven aquí son los que sirven para conectar el internet o conectar una vía ya personalizada. También existe la red de esta plaquita, existe la inalámbrica, que es, solo la cajita les puedo enseñar de lo que está aquí, que es esta que funciona como red inalámbrica, porque como pueden ver aquí, en el ladito de aquí trae como una antenita. Entonces para eso nos funciona cada uno de estos circuitos. Ahora pasemos a la tarjeta de sonido. La tarjeta de sonido es la que permite la salida del audio. Esta tarjeta de sonido viene funcionando como los conectores que ustedes tienen atrás del televisor.
que sería donde ustedes conectan el DVD, que son estos cablitos que ustedes ven aquí, pero no son estos, sino que es un ejemplo. Así como cuando ustedes conectan el DVD, cada uno sirve para un audio, para la imagen y así sucesivamente. Entonces cada uno de estos dispositivos tiene en sí, ella tiene el color rosado, que sirve para el micrófono, que sirve para que se escuche usted mismo. El color azul, que es para los de estéreo. El naranja, que sirve para los altavoces centrales, que son esos altavoces que son larguitos. Cada uno de esos altavoces, que hay diferentes, son los que sirven para cada uno de esos agujeritos que ustedes miran ahí, como lo tiene el televisor. Entonces, cada uno de estos le podemos llamar conectores, para llamarlo de una manera mejor. Cada uno de estos conectores nos ayuda a conectar cada uno de estos circuitos. Es decir, el cable marrón nos ayuda a conectar los que ya son de verdad para él, que son altavoces. También está el color verde, que el color verde solo sirve para conectar de manera los altavoces de la parte trasera. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto que ven aquí? Cada uno de los 5 tipos que hay y que es una tarjeta de expansión. Como les dije anteriormente, una tarjeta de expansión viene siendo algo que no está conectado a la computadora. La computadora ha ido evolucionando mediante el tiempo y sabemos que cada una de esas evoluciones ha ido cambiando poco a poco. Hoy en día casi no se utilizan muchas de estas placas, porque ya sabemos que viene manual, inalámbrico o como les acabo de decir, tarjeta de expansión es algo que no está conectado a ella. Cada una de estas anteriormente, mediante lo que las han ido diseñando, pero son mejores estas. Para hacer una pausa, son mejores que las computadoras las amplíen con esto, porque es algo seguro. Esto es algo seguro que en realidad pueden utilizar muy bien. Entonces, esto es lo que yo les vengo a explicar sobre la tarjeta de expansión o los tipos de tarjeta de expansión. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre las características de la tarjeta de expansión. Una principal característica de esta es que tiene 6 puertos de expansión, es decir, 48 pines que dan el acceso a las patas genéricas de la entrada y salida de la FPGA. Y también está el zócalo para inserción de un oscilador que genere la señal de reloj para diseños síncronos. Y también está LED de pulsador de prueba, que estos están conectados a terminales fijos de la FPGA para hacer pruebas de funcionamiento sin tener que conectar ningún circuito externo. También está el LED de programador, que estos están conectados al terminal del DOM para saber si la FPGA está correctamente programada. Y están también los 3 switches, que estos son configuraciones y también que están conectados a 3 terminales fijos para ser utilizadas de entradas para diseños realizados. Bueno, como siguiente punto tenemos los ejemplos de tarjeta de expansión. En la actualidad las tarjetas suelen ser PCI, PCI Express o AGP. Como ejemplo de tarjetas que ya no se utilizan tenemos las de tipo bus ISA. Gracias a los avances tecnológicos USB y la integración de sonido, video y red en la placa base, hoy en día son menos imprescindibles tener una computadora completamente funcional. Un ejemplo de la tarjeta de expansión son las tarjetas de red, también conocidas como placa de red, adaptador de red, adaptador LAN y interfaz de red física. Este es un componente hardware que se conecta a una computadora de red informática que posibilita el compartir recursos como archivos, discos duros enteros, impresoras e internet entre 2 o más computadoras, es decir, una red de computadoras. También está la red de sonido o placa de sonido. Esta es una tarjeta de expansión que permite la salida de audio
que está controlada por un programa informático llamado controlador o driver, y están las tarjetas gráficas. Esta es una tarjeta de expansión de la placa base del ordenador que permite procesar datos provenientes de la unidad central de procesamiento, es decir, el CPU, y para transformarlos en información comprensible y representable en el dispositivo, es decir, el monitor, el televisor y el proyector. Bueno, esta fue la exposición del grupo número 3. Gracias por su atención. En la imagen podemos observar la board con la ubicación de sus principales ranuras de expansión como AGP, PCI, CNR. Tipos de ranuras y sus principales características.